Manifiesto de la Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México. Primero pedimos permiso a la tierra, al corazón indígena de América que nos hermana en sus latidos. Agradecemos a los viejos guardianes y guardianas de la nación mapuche el permitirnos expresar nuestra palabra aquí en su territorio. Queremos decir que los pueblos originarios de la Cuenca de México, en el centro del país, conocemos y reconocemos su lucha y sabemos de su largo caminar en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos y de la restitución de sus territorios ancestrales robados por el Estado chileno. Los pueblos originarios de la Cuenca de México estamos ciertos de la persecución a la que se enfrenta la nación mapuche. Sabemos también que hay una ley que sobrevivió a la dictadura, la Ley 18.340, que se sigue utilizando para criminalizar su lucha. Sabemos que sustentado en esa ley retrógrada, el Estado chileno los encarcela y los llama terroristas. Tenemos conocimiento del encarcelamiento y juicio a la machi Francisca Linconao, sabia mujer mapuche, guardiana de conocimientos ancestrales. Hoy día, sus territorios están amenazados por hidroeléctricas y empresas forestales que están transformando sus bosques sagrados de araucarias en bosques de pino y eucalipto que sirven para la explotación forestal. Los pueblos de la Cuenca de México sabemos el despojo que enfrenta la nación mapuche, enmarcado en una política de despojo generalizada a la que nos enfrentamos todos los pueblos originarios de América. Y sabemos que su digna lucha y resistencia es ejemplo frente a esta embestida internacional que busca desaparecernos. Los pueblos de la Cuenca de México también tenemos un origen ancestral milenario y a lo largo de la historia hemos caminado junto a otros pueblos hermanos, manteniendo relaciones comerciales, sociales y políticas de intercambio y de unión para la defensa de nuestros derechos histórico-colectivos, como el derecho a mantener la propiedad colectiva de nuestros territorios, que son los últimos espacios verdes que posibilitan la vida en la Ciudad de México. Como pueblos, lo que nos ha permitido mantener relaciones ancestrales de intercambio y de unión es el respeto a la autonomía interna de los otros pueblos y organizaciones, el respeto a su cultura y a sus mecanismos internos de organización y determinación, así como el apoyo solidario a sus dignas luchas. Como pueblos, nos hemos mantenido decidiendo en colectivo sobre nuestros territorios y hemos caminado organizados para la defensa en contra de la imposición, el despojo y la represión. Los estados-nación, los partidos políticos y las instancias gubernamentales de todos los niveles no nos representan ni han defendido los derechos de los pueblos indígenas. Son ellos quienes han destrozado a México y a América. Los pueblos de la Cuenca de México hemos dado un paso más en nuestra organización para frenar y combatir los embates del sistema neoliberal que pretende despojarnos de nuestro territorio, nuestra cultura, nuestros recursos naturales y nuestros idiomas originarios para convertirlos en mercancías. El sistema neoliberal también pretende desconocer el derecho que los pueblos tenemos a la tenencia colectiva de la tierra, a la autodeterminación comunitaria y a la autonomía política, negándonos la participación social a través de nuestras propias formas de representación comunitaria. Por ello, los pueblos indígenas de la Cuenca de México nos hemos constituido como Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México, que es una organización de las representaciones de los pueblos originarios en defensa de sus derechos, lo que constituye un gobierno de los pueblos y para los pueblos. La Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México es una instancia independiente de cualquier gobierno. Es una instancia comunitaria que se nutre de los pueblos y de su experiencia de lucha, que se basa en el principio de determinación colectiva por consenso. Es un espacio de expresión y difusión del caminar de los pueblos en la búsqueda de su emancipación política, social y cultural. Hoy, los pueblos que integramos la Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México exigimos una nueva relación entre los pueblos indígenas de la Cuenca de México y el gobierno de la Ciudad de México,
una relación sustentada en el reconocimiento por parte del gobierno de la propiedad colectiva que los pueblos tenemos sobre más de la mitad del territorio de la entidad, y en el reconocimiento y respeto de nuestro derecho a determinar sobre nuestros territorios, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales en materia de derechos y cultura indígena, desarrollo sustentable y medio ambiente. Hoy, los pueblos que integramos la Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México exigimos la reconstitución de nuestros territorios ancestrales que han sido despojados por el crecimiento irresponsable de la mancha urbana de la Ciudad de México. Hoy, los pueblos de la Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México declaramos nuestros territorios libres de minería y megaproyectos que no benefician a nuestros pueblos. Hoy, los pueblos de la Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México nos declaramos en solidaridad con todos los pueblos indígenas del continente para la defensa de nuestro derecho al territorio, a la determinación comunitaria y la autonomía política. Atentamente, dignidad e identidad. Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México. ¡Vivan los pueblos indígenas mapuche! ¡Vivan los pueblos indígenas de México! ¡Vivan los pueblos indígenas de América Latina! ¡Vivan los pueblos indígenas del mundo! Solo unidos venceremos. Ni guías, ni tutores, ni líderes, ni amos, ni partidos políticos. Somos pueblo, nacimos pueblo, moriremos pueblo. Cuenca de México, 15 de enero de 2018.